Muy bien, ahora vamos a continuar con una pregunta que básicamente a veces nos trae dolores de cabeza. Si estamos afianzando nuestras actividades, estamos creando nuestro ambiente de aprendizaje para poder entender de qué manera vamos a generar aprendizajes, primero tenemos que plantearnos también cómo, si realmente sabemos cómo aprende una persona, qué elementos van a estar dentro de este desarrollo de procesos y dónde se encuentra el docente. Primero, tenemos una palabra un poco técnica que es el enfoque intrasistémico, que no es otra cosa que conectar y saber que el cerebro trabaja de una manera que todavía es un misterio, pero debemos de comprender que ya hay teorías vinculadas a cómo aprende el individuo, a cuáles son las estrategias que más pueden afianzar conocimientos de determinado ámbito, y nosotros estamos enfocados en el arte, ¿no? Ustedes ya han tenido bastante práctica en el asunto de qué actividades tienen mayor eficiencia dentro de un ámbito, por ejemplo, lúdico musical, lúdico teatral, pero lo importante es que logren entender que la manera en que el estudiante logra afianzar en su cerebro el aprendizaje es básico para poder diseñar una metodología. Luego tenemos la parte mesosistémica donde actúa el docente. El docente se encarga de ser ese intermediario que básicamente va a ser ese puente entre la comunidad y el cerebro. Se escucha medio extraño, pero básicamente siempre pensemos en que el docente está entre, es ese mediador que posibilita que el proceso de aprendizaje se realice. Y entender que el servicio de todo aprendizaje debe estar enfocado en la comunidad, ser útil para nuestra comunidad. Entonces nosotros tenemos una teoría que es un poco compleja, por eso se llama teoría del caos, donde básicamente en el contexto de generar un ambiente de aprendizaje nosotros tenemos que darnos cuenta de que es un ámbito complejo, pero no podemos dejarnos llevar por esta complejidad y decir que no se puede o que básicamente no se llega al estudiante. Debemos de utilizar lo que sabemos y poner mucha atención en cómo estructuramos nuestro programa. Por algo tenemos un currículo. A veces el currículo es demasiado sesgado, demasiado difícil o abarca mucho, pero es pertinente que la habilidad del docente permita afianzar y sacar, digamos que tenemos 6 unidades y que el tiempo es muy corto, pero ver de qué manera podemos combinar unidades para poder hacer prácticas que nos permitan saber que las destrezas que el estudiante requiere se logran cumplir. Acá hay una pregunta que la he puesto al aire porque básicamente a veces nos llenamos de gente que da conferencias, gente que está en el extranjero y que te habla básicamente de que tiene la cura a cualquier enfermedad o que tiene la receta para la pedagogía más increíble. Pero a veces los conferencistas no paran de hablar. Pero ¿por qué no se llevan a cabo todas esas recetas? El problema es porque básicamente a veces el docente se olvida de que en él está la clave. Si cada uno de nosotros pusiera en práctica estas estrategias de aprendizaje, las estrategias para generar ambientes óptimos, o se pusiera a pensar realmente si está logrando practicar de manera adecuada todas estas concepciones que debe tomar en cuenta antes de planificar, realmente haríamos un cambio. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué no se llevan a cabo? Tenemos muchos elementos que debemos tomar en cuenta al estructurar un ambiente. Tenemos el número de estudiantes, la presión que nos da la institución o el trabajo donde estamos desarrollándonos para terminar con los temarios, las concepciones de fracaso y abandono en la escuela, la carencia de tiempo, la falta de recursos, la falta de motivación que tiene el alumnado y todas esas concepciones del entorno que nos afectan. Nosotros debemos pensar en cada uno de estos aspectos para poder generar un ambiente de aprendizaje óptimo.